Bien, entonces la regla del plus, que ya la habíamos usado varias veces, nos va a permitir, nos permite de hecho calcular probabilidades de eventos, pero siempre y cuando sean equiprobables. Ya habíamos visto que no funcionaba mucho cuando nos preguntábamos qué es lo que pasaba si es que podíamos usar esto para calcular la probabilidad de que si yo me iba a morir hoy o no. Y para eso tenemos dos casos, que me muera o que no me muera. Y si usamos la regla de Laplace, nos da la impresión de que tengo un 50% de probabilidad de morirme hoy, cosa que eh, espero que no sea cierta. Y ese error ocurre porque esos dos escenarios no son equiprobables. Bien, también quedó en evidencia ayer cuando calculamos cuál era la probabilidad de sacar, por ejemplo, un número par o algún número de otro tipo en la suma de la tirada de dos dados. Eh, y vimos que no todos los números que podíamos obtener tenían la misma probabilidad. Bien, sí pasaba que una combinación en particular era igual de probable que todas las otras, pero había varias combinaciones que nos daban el mismo número de resultados, así que por lo mismo no podíamos llegar y usar la regla de Laplace, sino que teníamos que contar cuáles eran todas las posibilidades. Bien, entonces aquí vamos a poner qué significa equiprobables, que tienen la misma probabilidad. Bien, porque es X de igual como equitativo y probables hace alusión a la probabilidad que tienen. Vamos a introducir también aquí un nuevo concepto que es el de los eventos independientes. Eventos independientes son aquellos que no tienen nada en común, que no pueden influenciar el uno sobre el otro, o cuyos conjuntos no tienen elementos en común. Eso es para hablar un poco más en detalle de la primera parte. Bien, ¿por qué menciono esto? Porque habíamos visto esto, que teníamos algunos ejemplos, como cuál es la probabilidad de, al tirar un dado, sacar un número par o mayor que 4, y habíamos visto que nos daban unas probabilidades medio raras, y eso ocurría porque esos dos eventos no eran independientes. Entonces vamos a poner acá, esto quedó en evidencia, perdón, esto, sí, esto apareció por primera vez cuando calculamos algunas probabilidades en el principio, con el principio, perdón, y teníamos elementos en común, los conjuntos. Ejemplo de eso es calcular la probabilidad de tener un número, de obtener, perdón, un número par o menor que 3 al tirar el dado. De hecho, lo podemos dejar más extremo y si lo ponemos menor que 4 y lo calculamos con el principio aditivo nos va a dar mayor que 100. Entonces, mayor que 100%, perdón. Perdón. Entonces, calcular un número par dentro de un dado la probabilidad es un medio de 50%. Calcular la probabilidad de obtener un número menor que 4 es 50% de nuevo. Entonces, si es que usamos el principio aditivo, aquí nos va a dar el 100% y podemos obtener, por ejemplo, un 5, que eso no cumple ninguno de los dos, y eso rompe el hecho de que hayamos calculado un 100% para estos dos puntos. Bien, y eso lo vamos a anotar acá. En este caso, tenemos elementos en común, que serían entonces los números, el número 2 en particular, que cumple que es un número par y menor que 4, que va a distorsionar los cálculos y va a entregar resultados
falsos. Lo mismo podía ocurrir, lo mismo puede ocurrir de hecho con el principio multiplicativo que estábamos introduciendo ayer, que podemos estudiar también con el dado. ¿Qué pasa si queremos obtener un número par i menor que 4? Vamos a entonces, si es que usamos el principio multiplicativo, tendremos que multiplicarlos, pero nos puede dar un resultado nuevamente nada que ver. Bien, en este caso si hacemos la multiplicación, esto es un medio, esto también va a ser un medio y la multiplicación entre los dos va a ser un cuarto. Bien, pero la probabilidad de obtener un número par i menor que 4 no es un cuarto, sino que es un sexto, dado que el único número par que hay es el 2. Entonces, nuevamente, el principio aditivo y el principio multiplicativo funcionan solamente cuando los eventos son independientes, que eso es la principal conclusión de esta parte, y eso es lo que me gustaría con lo que se quedaran ahora. Bien, el principio aditivo y el multiplicativo solo funcionan cuando los eventos que estamos uniendo o considerando son independientes entre sí. Y al menos en esta parte de la materia, los eventos, los ejercicios que les voy a indicar yo van a cumplir esto. Bien, van a cumplir que son eventos independientes, así que no se tienen que preocupar por mucho y pueden directamente utilizar la regla del principio aditivo y multiplicativo. Bien, entonces les voy a dar un par de minutos en caso de que estén copiando esto para que lo terminen de copiar antes de pasar a la siguiente pizarra donde vamos a hacer nuestra tabla resumen del principio aditivo y multiplicativo, cómo los podemos identificar en un problema y, perdón, cuál es la operación matemática que tenemos que usar. ¿Puedo usar la grabación? Bien, entonces vamos a tener aquí el... Hay que ver el texto. Principio aditivo. Y aquí vamos a tener multiplicativo. Entonces, primero es, ¿qué ocurre en ambos? Bien. Y como lo dice el nombre, en el principio aditivo, se pueden imaginar que las probabilidades de dos eventos, dos o más eventos, se suman, mientras que en el principio multiplicativo, las probabilidades de dos o más eventos se multiplican. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿qué es lo que ocurre? Y cuándo ocurre, es lo que vamos a ver ahora. Cuando queremos calcular la probabilidad de un evento o de otro evento. Mientras que el principio multiplicativo, creo que puede quedar un poco mejor. Ya quedó así. El próximo lo voy a dejar un poco mejor. Lo voy a hacer de nuevo, perdón. Queremos calcular la probabilidad de que
que ocurra un evento o que ocurra otro evento. Bien, entonces aquí la palabra clave, que de hecho la voy a remarcar cuando termine de escribir el otro, el conector clave es el O, mientras que en el multiplicativo lo vamos a usar cuando queremos calcular la probabilidad de que ocurra un evento y otro evento. Bien, ¿y cómo se ve eso matemáticamente? O si quieren verlo de esa manera, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es que la probabilidad de A o B es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Mientras que en el otro caso, en el principio multiplicativo, vamos a tener que la probabilidad de A y B es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Esto también lo podemos anotar con algunos símbolos que les voy a mostrar en algún momento. Déjenme ver si es que me puedo robar esos símbolos de algún lado. Sí, aquí está. No, pero no lo vamos a tener en cuenta todavía. No, eso lo vamos a ver después. Perdón, me está entusiasmando mucho. Y recuerden que esto deben considerarlo siempre para eventos independientes. Entonces aquí vamos a anotar. Estas fórmulas son para eventos independientes. Bien, en cada caso, de todas maneras, hay cómo arreglárselas para eliminar los elementos que hay en común. Bien, vimos, estaba mencionado en la página de recién, que en el caso de los dados, por ejemplo, teníamos un ejemplo donde los eventos se repetían, por ejemplo. Entonces, en el caso del principio aditivo podemos contar estos dos y restarles en el caso de que se repitan, que de hecho sería esto, menos esto de acá, pero esa fórmula que es un poco más compleja la vamos a ver, yo creo que en un par de semanas. Si es que alcanzamos a verla, porque después de esto tenemos que ver otras materias, que es la de técnicas de conteo. Y en el caso del multiplicativo, cuando hay elementos en común, ahí lo que hay que hacer es utilizar una técnica de probabilidad que se llama probabilidad condicional, que ustedes la deberían ver el próximo año, si es que todo sale bien. ¿Okay? Así que de momento, para los cálculos que son un poco más sencillos, podemos usar estas dos formulitas. ¿Bien? Súper. Les voy a dar nuevamente, al igual que antes, un par de minutos para que terminen de copiar, si es que lo están haciendo, y después de eso vamos a continuar con algunos ejercicios. Se lanza un dado de 6 caras y una moneda. Calcule la probabilidad de 1
obtener un número par o cara en la moneda dos, obtener un número par y cara en la moneda. En el primero de estos ejercicios va a quedar en evidencia la necesidad de tener una fórmula un poco más compleja de del principio aditivo. Y les voy a mostrar la otra manera alternativa de hacerlo, que es contando todos los casos, y en el segundo ejercicio vamos a poder hacer la multiplicación derechamente. Bien, entonces, considerando esto, les voy a dar un par de minutos para que lo resuelvan. Aquí voy a anotarles, de todas maneras, cuáles son los pasos. Debe calcular independientemente las probabilidades de los eventos, número par y aparte, cara en la moneda, y luego aplicar los principios aditivo y multiplicativo. Bien, eso entonces. Les doy unos minutos para que trabajen en eso. Si es que tienen la respuesta o alguna duda, me la envían por el chat. Muy bien, vamos a ver entonces qué ocurre en esto. Vamos a partirlo, como les había dicho, en dos partes. La primera parte va a ser probabilidad de obtener par. Un cálculo que ya hemos hecho varias veces, pero de todas maneras vamos a repasar cómo se hace. El número de casos totales es 6, porque en el dado tenemos 6 caras. El número de casos favorables es 3, porque tenemos 3 números pares. Así que la probabilidad de obtener un número par es 3 de 6, o un medio, o 0.5, o la última manera de representarlo sería con porcentaje, que es 50%. Mientras que, por otro lado, si vemos la probabilidad de obtener caras en la moneda, el número de casos totales es 2, porque puede ser cara o sello. El número de casos favorables es 1, obtener cara, y por lo tanto la probabilidad de obtener cara es 1 de 2, o 0.5, o 50%, en las tres representaciones que tenemos. Bien, eso entonces es algo que ustedes ya deberían haber tenido, porque es similar a los ejercicios que habíamos hecho en semanas anteriores. Ahora entonces tenemos que aplicar el principio aditivo. Entonces aquí vamos a poner número 1. Número 1, probabilidad de par o cara. Como está el o, ustedes pensarán, ya, tengo que pensar entonces en el principio aditivo, entonces va a ser la probabilidad de obtener un número par más la probabilidad de obtener cara, y entonces eso es 0.5, o si lo vemos en términos de porcentaje, 50% más 50%, y eso es 100%. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que es una certeza que vamos a obtener un número par y una cara? No necesariamente, porque de nuevo acá hay casos que no estamos considerando, como por ejemplo, ¿qué ocurre si tenemos un número impar y un sello? Eso puede ocurrir. Bien, hay casos que hay que eliminar y que hacen que contemos más probabilidad de la que corresponde. Pero para terminar de responder esa pregunta, vamos a verlo. Vamos a ver el principio multiplicativo primero, porque necesitamos el principio multiplicativo para llegar a la respuesta final. Y vamos a ver que efectivamente coincide. Bien. Entonces, el número 2, vamos a tener la probabilidad de obtener un número par y obtener una cara. En este caso, sabemos que
es por el principio multiplicativo, porque tenemos un y, tenemos que multiplicar la probabilidad de obtener un par y la probabilidad de obtener cara se multiplican, y eso, si lo vemos en términos de fracciones ahora, va a ser 1/2 por 1/2, y eso va a ser igual a 1/4. Bien, entonces, ¿qué ocurre? De todas las posibilidades que tenemos, efectivamente, 1/4 son las que corresponden a obtener un número par y la cara en la moneda. Bien, vamos a ver ahora este mismo ejemplo, en un archivo de Excel que yo les voy a mostrar, donde perdón, van a estar todas las probabilidades, y en este caso, y en cualquier caso en realidad donde ustedes tengan dos eventos cualquiera, ustedes pueden hacer una tabla como la de ayer. Bien, en la tabla de ayer teníamos la tabla de suma, la tabla aditiva y la tabla multiplicativa del resultado de dos dados. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con con estos eventos, donde no va a estar explícitamente la suma o la multiplicación, pero sí va a estar la combinación de los dos. Así que vamos a hacer una tabla donde hacia abajo, en las filas, vamos a tener los resultados de la moneda, y hacia el lado, en las columnas, vamos a tener los resultados del dado. Se los comparto. Entonces aquí vamos a tener una tabla donde vamos a tener monedas y dado. En las monedas podemos tener cara y sello, y en el dado podemos tener 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Entonces, las distintas opciones que tenemos es tirar un 1 y una cara, 2 una cara y así, o un 1 y un sello, un 2 y un sello y así. Entonces, aquí vamos a cambiar esto, lo vamos a agrandar un poquito para que les sea más fácil a ustedes verlo. Bien. Entonces, esas son las dos variables que tenemos aquí. Bien, tenemos el dado, que podemos tirar de 1 a 6, y la moneda, que podemos tirar de cara o 6. Bien, vamos a contar primero cuáles son las opciones que tenemos para la probabilidad de obtener par y cara, que era, ahí sí, el último cálculo que habíamos hecho por principio multiplicativo. Recuerden que todos estos cálculos ustedes los pueden repasar si es que hacen una tabla como esta. Bien, entonces aquí vamos a tener el número de casos totales es, si ustedes se fijan, 12, bien, porque tenemos 12 combinaciones posibles. Y el número de casos favorables, que es donde tenemos par y cara, van a ser estos tres de acá. Tenemos un número par, 2, 4 y 6, y obtener una cara. Entonces eso lo vamos a pintar. Vamos a ponerle este color de acá. ¿Cuál era? Aquí está, ya. Ese de acá. Bien, entonces en este caso el número de casos favorables que tenemos, entonces la probabilidad de obtener par y cara es entonces 3 sobre 12, o equivalentemente 1/4 o 25%, que es justamente lo que habíamos calculado antes, bien, en nuestra pizarra. Sin embargo, cuando hacemos el cálculo de la probabilidad de obtener par o cara, esto lo vamos a pintar con otro color, vamos a ver quizá este de acá. Bien, aquí vamos a tener estos de acá, perdón, vamos a tener estos de acá, S, S y S, que de hecho voy a pintar aquí las columnas. Lamentablemente esto me va a quitar el pintado del otro lado. O vamos a tener estas de acá, bien, pero si ustedes se fijan, hay algunas celdas que son justamente las de la intersección de esas tres columnas que marcamos con las filas,
que son las del caso anterior, que estamos contando 2 veces. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para corregir este número que obtuvimos, que al parecer era un número incorrecto? Bueno, que efectivamente es un número incorrecto. Es que podemos, al resultado que obtenemos, le vamos a restar los valores de la intersección de esas dos columnas. Y esos dos valores de la intersección son justamente donde se cumplen las dos condiciones que estamos diciendo, o sea, el primer cálculo que hicimos, el cálculo del principio multiplicativo, nos va a ayudar a limpiar o corregir nuestros valores que obtengamos de la probabilidad por el principio aditivo. Entonces, en este caso, el número de casos totales sigue siendo 12, el número de casos favorables no es 12, porque ustedes podrán pensar, tengo 6 pares, que va a ser el 2, el 4 y el 6 en los dos casos, y además voy a tener las 6 caras, así que eso me va a dar una probabilidad de 100%. Lamentablemente no es así, porque ahí hay casos que estamos contando 2 veces. El 2 cara, el 4 cara y el 6 cara, estamos contando las 2 veces, no se van a contar, así que no son 12, sino que van a ser 9 casos, por lo tanto la probabilidad va a ser 9 de 12, o si simplificamos por 3, va a ser 3 cuartos o 75%. ¿Y cómo podríamos haber llegado a eso con solamente cálculos y no viendo esta planilla que tenemos acá? Para eso entonces vamos a volver a nuestra pizarra para ver cómo se corrige esto. Pero la clave está lo que les dije, que aquí los lugares donde se cruzan las dos condiciones, que recuerden que las dos condiciones eran par, las columnas del 2, el 4 y el 6, y que fuera una cara, que era la primera fila, la fila de las caras, se cruzaban en los lugares donde estábamos calculando la probabilidad de que se cumplieran las dos condiciones. O sea, tenemos, para calcular la probabilidad del principio aditivo, tenemos que sumar los dos casos, la probabilidad de A más la probabilidad de B, pero le tenemos que restar la probabilidad de A menos B. Así que esa corrección es la que vamos a introducir aquí en nuestra fórmula. De la probabilidad de A o B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. Y esa es entonces, esa es entonces nuestra fórmula completa para el principio aditivo. Y si ustedes lo prueban con los cálculos que hemos hecho en clases anteriores, como por ejemplo incluso el que estaba acá, antes cuando queremos calcular la probabilidad de obtener un número par o menor que 4, y ustedes pueden usar esto de acá, calcular la probabilidad de obtener un número par en un dado, le suman la probabilidad de obtener un número menor que 4, pero le restan la probabilidad de que ocurran los dos, que era algo que me acuerdo que comentaron, que creo que fue Matías Valencia, perdón, Tomás Valencia, nuevamente dije Matías, quien lo dijo, que tenía que restar los elementos que estaban contados 2 veces. Bien, y eso es justamente lo que hacemos acá. Le restamos los elementos que están contados 2 veces, que son los que forman parte del el cálculo que hacemos en el principio multiplicativo. Entonces, ustedes pueden decir, finalmente, que la probabilidad de que ocurra A o B va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la multiplicación de los dos. La probabilidad de A por la probabilidad de B, donde lo que hicimos acá fue reemplazar esto de la probabilidad de A y B con la fórmula que teníamos entonces del lado de acá. Ups, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Bien, súper. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de mañana y las 2 clases que quedan esta semana? Vamos a ejercitar un montón esto. Fíjense que si aquí ustedes hacen este del 100% y le restan el 1/4, que es el 25%, obtienen el 75%, que fue lo que obtuvimos en nuestra planilla. Bien, así que vamos a hacer muchos ejercicios de este tipo. Vamos a hacer algunos ejercicios del facsímil de la prueba de transición,
de este año que publicó el DEMRE, que está entonces ya publicado en caso de que ustedes lo quieran resolver y revisar. Y si quieren adelantarse a eso, excelente. Bien, siempre en las últimas 15 preguntas o algo así, ustedes pueden encontrar algunas preguntas interesantes de probabilidades y estadística que podrían resolver. Entonces, yo lo voy a guardar y vamos a entonces partir mañana terminando este ejercicio porque tenemos que restarle este 100% en un cuarto y le voy a mostrar cómo es que eso se hace. Vamos a guardar esto en PNG y vamos a partir entonces desde eso. Jóvenes, cualquier duda que tengan sobre esta asignatura o cualquier otra cosa, me la pueden escribir o la pueden guardar para preguntármela mañana. Cuídense mucho, que estén muy bien y que tengan un excelente día.